Bienvenidos, este es el programa 319. Estamos de camino. Nuestra vertiente o nuestra serie 3 es la que tiene que ver con primeros cristianos y en nuestro programa pasado empezamos a hablar de San Basilio Magno, un hombre del siglo IV que en menos de 50 años de edad dejó una huella perdurable en la teología, en la vida consagrada, en la espiritualidad, es decir, realmente un hombre grande. Hoy seguimos nuestro recorrido por la vida de San Basilio y queremos encontrar especialmente cuáles son los acentos de su enseñanza teológica, porque por eso lo llamamos Padre de la Iglesia. Ese apelativo es realmente central porque nos está diciendo que su enseñanza dio vida y cuidó vida en la Iglesia, así como un papá da vida y cuida la vida de su hogar. Los padres de la Iglesia han hecho eso con todos nosotros, cristianos y creyentes. Así que un gran padre de la Iglesia nos sigue acompañando en este programa, San Basilio Magno. Bienvenidos todos. La razón principal por la que llamamos Magno a San Basilio está en la calidad de su enseñanza. Es impresionante. Es un verdadero maestro. Hay sobre todo 4 aspectos en los que destaca San Basilio. El primero de ellos ya lo mencionábamos la vez pasada. Basilio es un maestro de la vida consagrada, es decir, la vida consagrada en comunidad. Lo que se suele llamar vida cenobítica, recuerda que cenobio viene de koiné en griego, que quiere decir común, o sea, vida consagrada en comunidad. Lo que nosotros llamaríamos vida monástica. La regla de San Basilio es realmente un modelo de cómo aprender a ser cristianos junto con otros y a la vez servir a la Iglesia universal. Es decir, los monasterios para San Basilio no eran una especie de isla separada del resto del mundo cristiano, sino más bien una hoguera que irradia luz y calor a otros. En segundo lugar, un punto muy importante de su enseñanza es lo que tiene para decirnos sobre el Espíritu Santo. Sobre esto vamos a profundizar un poco más en esta ocasión, porque ya la vez pasada dijimos algo sobre vida consagrada. Un tercer punto importante de su enseñanza es que aprendamos a ser cristianos en cuerpo y alma, y eso incluye la preciosa virtud de la solidaridad entre cristianos, entre creyentes. No podemos quedarnos imaginando que somos cristianos o con vínculos puramente espirituales, sabiendo que hay grandes necesidades en nuestros hermanos. Y un cuarto punto es la importancia que él da a los jóvenes. Yo creo que es un punto interesantísimo porque quizás es de las primeras llamadas que provienen de las voces de nuestros pastores, dirigiéndose específicamente hacia los jóvenes, convocándolos a una verdadera coherencia en la vida cristiana. Ya teníamos algunas declaraciones en la primera carta de Juan. Siempre me gustó ese texto de la primera carta de Juan, en donde se dice a los jóvenes: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes, porque habéis vencido al mundo. Eso yo creo que es muy esperanzador. Entonces miremos un poco estos puntos sobre la enseñanza de San Basilio Magno y cómo sigue siendo un maestro que tiene tanto para decirnos. Para San Basilio está perfectamente claro que la vida del hombre está en Dios. Es decir, nosotros no nos hemos dado la vida a nosotros mismos, sino que la recibimos, ¿de dónde? En el misterio mismo de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuanto más nos acercamos al misterio divino, más descubrimos nuestra propia dignidad, nuestro propio valor. Por el contrario,
Cuando la humanidad le da la espalda a Dios, pues se desfigura, se desmorona, podríamos decir, se autodestruye. El misterio de Dios es el misterio del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. San Basilio nos habla del Padre ante todo como fuente y principio. Un principio no principiado. Luego tiene una expresión bellísima con respecto al Hijo. Dice que el Hijo es la imagen de la bondad del Padre y el sello de forma igual a Él. El Hijo es el sello del Padre. ¿Por qué esto es bello? Porque tú piensas en lo que eran los sellos en aquella época, también se entiende en nuestra época. Un sello era una pieza metálica que se aplicaba sobre cera caliente, a veces llamada, ese tipo especial de cera llamada lacre. El sello tiene una determinada forma, y si tú miras el sello sobre el lacre caliente, sobre aquella cera caliente, la cera tiene exactamente la misma forma del sello, y la cera es la que nos permite ver al sello. Si tú miras al sello, tal vez no es tan fácil leer lo que está ahí. Es más fácil descubrir esa figura en lo que ha sido sellado, en el lacre que ha sido sellado. Aquí hay que distinguir el sello como objeto y lo sellado, lo que ha recibido la impronta de ese sello, que en este caso es el lacre. Y te das cuenta que el lacre revela lo que hay en el sello. Así el Hijo revela quién es el Padre. Pero luego, con respecto al Espíritu Santo, resulta que nuestro querido Basilio tiene todo un libro que es precisamente el misterio del Espíritu Santo, es decir, cómo conocemos al Espíritu Santo. Y aquí viene toda una descripción de la obra del Espíritu, es decir, sabemos quién es el Espíritu a través de la manera como el Espíritu obra. ¿Y qué es lo que obra el Espíritu? Pues el Espíritu es el que da vida a la iglesia. Una iglesia sin Espíritu Santo es una organización sin rumbo y sobre todo sin fuerza interior. El Espíritu Santo es el que da los dones propios a la iglesia, de manera que ella esté equipada para defenderse de los múltiples ataques exteriores y las debilidades interiores. Necesita de los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por supuesto, es el que genera, el que hace posible los santos. Si hay santos en la iglesia, es porque ha habido docilidad al Espíritu Santo. Es la grandeza de la obra del Espíritu la que permanece en la iglesia a través de esa acción del Espíritu. Pero esta santidad que trae el Espíritu no está separada de la obra de Cristo, sino que en realidad lo que hace el Espíritu Santo es hacer posible, hacer brillar la imagen de Dios en nosotros. Esa imagen que está deteriorada, esa imagen que está fracturada por el pecado, es renovada por el Espíritu Santo, de tal manera que el plan original de Dios aparece en toda su plenitud gracias al Espíritu Santo. Estas son algunas de las enseñanzas que nos presenta San Basilio para que nosotros reconozcamos que el Espíritu Santo obra en la iglesia. Podemos decir que San Basilio en el siglo IV es el primer gran maestro sobre quién es el Espíritu Santo. Ahora bien, aquí viene el segundo punto de los de hoy. Hemos hablado de vida consagrada, eso lo hicimos en el programa pasado. Hemos mencionado algo muy breve sobre el Espíritu Santo. Ahora es necesario mostrar cuál es la fuente de la verdadera solidaridad, en dónde está la verdadera fraternidad entre los cristianos. ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos realmente hermanos? ¿Por qué se puede decir que somos hermanos? Pues somos hermanos porque tenemos una misma vida en nosotros.
Hay una misma vida en nosotros. Es decir, la obra del Espíritu Santo es la que hace que nosotros seamos realmente hermanos. Porque en ti obra el mismo Espíritu que en mí. Por eso puedo reconocer que tú y yo somos parte de un mismo cuerpo. Ahora bien, la obra del Espíritu Santo no se limita únicamente a lo que llamaríamos espiritual, es decir, no se limita únicamente a lo inmaterial. El Espíritu Santo con sus dones sana y transforma nuestros cuerpos, sana y transforma nuestras vidas. Todo lo que significa la vida humana es transformado por la gracia del Espíritu. Eso quiere decir que no debemos imaginar la obra del Espíritu Santo como si fuera solamente inmaterial. Este es uno de los grandes errores que uno puede cometer. Cuando se piensa que la obra es solamente inmaterial, se está cayendo en una terrible herejía, en un terrible error que se llama espiritualismo. No, nosotros debemos tener perfectamente claro que la obra del Espíritu no es solamente inmaterial y por consiguiente las necesidades de los hermanos son también necesidades nuestras. También esas necesidades nos interesan, nos atañen. Si nosotros superamos el espiritualismo, entonces aquí llegamos a una verdadera fraternidad. La manera como lo dice San Basilio en varios de sus pasajes es impresionante. El Papa Benedicto nos recuerda una de las frases que yo creo que es muy interesante. Dice San Basilio que nuestros hermanos miran a nuestras manos como nosotros miramos las manos de Dios. Mira esa belleza, esa es la verdadera fraternidad. La verdadera fraternidad no nace de la simple voluntad humana. La verdadera fraternidad nace de la capacidad de reconocer en el otro aquel que ha sido amado y redimido por el mismo Dios que me ha amado y redimido a mí. Finalmente recordemos sus palabras para con los jóvenes. Aquí es donde brilla particularmente la prudencia de San Basilio. Recordemos que el ambiente en el que vivían aquellos cristianos era un ambiente marcado todavía en su mayor parte por el mundo pagano, por la cultura pagana, por la literatura pagana. Yo creo que aquí hay un gran modelo para nosotros, porque lo que dice San Basilio a los jóvenes es que ellos han de saber aprovechar lo que ofrece esa cultura. Y saber aprovechar, ¿qué significa? Significa discernimiento. Basilio no cae en la tentación de una especie de condenación global, sino más bien invita a los jóvenes a que tengan fortaleza, pero antes de fortaleza, verdadero discernimiento para aprovechar aquellos elementos de la cultura que son compatibles con la vida cristiana mientras rechazan todo lo demás. Que San Basilio Magno interceda por nosotros. Como vemos, uno de los aspectos más fascinantes de San Basilio Magno es esa capacidad de remontarse a lo más bello y alto de la espiritualidad y al mismo tiempo conservar la conciencia de los deberes sociales y de solidaridad que debemos tener los cristianos. Es decir, un hombre que de alguna manera en su enseñanza pastoral abarcó cielo y tierra. San Basilio Magno, que ruegue por nosotros. Yo soy Fray Nelson Medina, su acompañante y guía en esta parte del trayecto. Gracias por estar aquí. Seguimos de camino.